Entonces, tú no puedes poner en posición de liderazgo a un joven que no tiene la madurez, no tiene la trayectoria, no tiene los conocimientos necesarios para desenvolverse en ese liderazgo según la voluntad del Señor. Vio líderes cristianos teniendo relaciones homosexuales dentro del ministerio. Bendiciones, mi gente. Esto es Evangelismo Urbano. Y en este momento venimos con un tema que yo sé que te va a impactar, porque es un tema difícil de digerir en muchos aspectos. Dios mío. Es un tema que ahora mismo está en la palestra. Es algo que ha estado en tendencia en estos días. Ha estado en tendencia porque es fuerte y afecta directamente la iglesia. Así que nosotros queremos que tú puedas disfrutar este tema completo, pero te vamos a decir antes, síguenos en nuestros canales, síguenos en YouTube, en Instagram, en TikTok, y aprovecha y disfruta de cada uno de nuestros contenidos. Así es, así es. Estamos subiendo contenido, no tenemos día fijo, porque es mucho contenido. Estamos subiendo mayormente los domingos y los jueves estamos subiendo contenido a nuestras redes, a nuestra plataforma. Así que manténganse activos con esto. Y para entrar en materia, en días pasados hubo unas declaraciones interesantes para la iglesia. Wow. Porque son cosas que yo creo que tenemos que, como iglesia, revisar y poner, ¿qué te digo? Poner en atención. ¿Entiendes? Y son las declaraciones de J.A. Difícil declaraciones, porque dentro de esas declaraciones, él afirma algo muy importante, lo cual hay que reflexionar en esto, hay que ver qué es lo que está pasando, por qué eso está aconteciendo y qué es lo que él expresa. Él expresa de lo que estaba pasando con ministros de la iglesia mientras él era un adorador. Y lo que él mismo hacía, de hecho. Por eso, para poner en contexto, porque quizá exista alguien que no sepa de qué estamos hablando. J.A. fue un joven, digo fue porque ahora él entiende que ya no es un joven, sino una mujer. Una joven. Una joven. Él entiende que es una joven, pero J.A. desde muy pequeño, 9, 10 años más o menos, saltó a la fama haciendo una canción muy popular. Aleluya. En un concurso. Ganador de un concurso. Y disculpa que tú estás haciendo esa introducción, pero no quiero que se me vaya la idea. Sí. En ese concurso que él ganó la oportunidad de grabar con una agrupación que en ese momento era top en el ámbito cristiano, que era Hillsong. No sé si ustedes se acuerdan de esa agrupación, pero Hillsong, años después, ocurrió un problema con esa agrupación. Un problema que habían problemas de pecado incluso. Incluso uno de los pastores de esta congregación también tuvo un problema que se vio envuelto en muchas cosas, que siempre andaba incluso con Justin Bieber. Él era el pastor de las estrellas, de las celebridades. Exactamente. Él era Justin pastor Bieber, de una de las Kevin iglesias Durant, de Hillsong y Carl Lenz. Carl Lenz. Entonces, Jota, por así decir, él se desarrolló en estas iglesias, en este mundo, conociendo a estas personas, y eso puede que también haya hecho que su vida sea diferente. De hecho, en una ocasión hubo una noticia que rodó el mundo que decía que dentro del grupo de adoración de la iglesia Hillsong habían algunas lesbianas y homosexuales. Sí. Dentro del grupo de adoración. Entonces, probablemente ese ambiente pudo ser, no decimos con certeza, pero como dicen, las costumbres hacen leyes. Y probablemente esto tuvo algún tipo de formación en cuanto a su carácter y su conducta. Entonces, este joven popularizó algunas canciones. De hecho, antes de él declararse públicamente, Sí. había una canción muy popular de él que se llama Los Hijos de Eli. Wow. Una canción tremenda. Eso, ¿Entiendes? fíjate, Tremenda. que esa canción reflejaba la vida de J.A. Ajá.
los hijos de Elí hablaban de una persona que se estaba burlando de lo que era santo. Y estaban corrompiendo la santidad y su padre, corrompiendo la santidad su totalmente. padre Elí, que era el sacerdote, no tomaba cuenta en ese asunto hasta que Dios tomó cuenta en el asunto y de hecho mató a los 2 hijos de Elí. Exactamente. ¿Y por qué te digo que era su vida? Porque recientemente salió Una noticia. una noticia que su madre dijo que ya sabía lo que estaba pasando. lo que estaba pasando con su hijo. O sea, ella sabía lo que estaba pasando con su hijo y aún así lo ocultaba. Y fíjate, este tema yo no quiero solo reflejarlo en él. Yo lo quiero reflejar en lo que hay algo que pasa en las iglesias cuando una persona se hace de fama. Y habitualmente cuando es muy joven, es que las iglesias le dan posiciones de liderazgo, posiciones de autoridad a temprana edad cuando no tienen la madurez ni espiritual, ni emocional, ni intelectual para llevar este compromiso. A ese niño se le dio la responsabilidad de liderar antes de él conocer verdaderamente a Dios. Wow. ¿Qué pasa? Que esto pasa mucho en las iglesias. En las iglesias, si hay una persona que por alguna razón se hace famoso, escúchenme pastores, los que puedan escuchar este mensaje, si por alguna razón alguien se hace famoso y acepta a Jesucristo y está en tu iglesia, eso no quiere decir que esa persona tenga que tener una posición de liderazgo, porque a veces hacemos más daño porque el liderazgo en muchas ocasiones nos toca el corazón de tal manera que nos afecta como seres humanos y si no tenemos la preparación mental, espiritual, no lo soportamos y terminamos en el mundo incluso siendo herejes. Sí, porque ahí hay un sentido y es que muchas veces la gente entiende que los líderes nacieron. Hay líderes que se forman en el trayecto. Exactamente. Entonces tú no puedes poner en posición de liderazgo a un joven que no tiene la madurez, no tiene la trayectoria, no tiene los conocimientos necesarios para desenvolverse en ese liderazgo según la voluntad del Señor. Entonces J.A. fue un joven que, si pudiéramos decir, era usado por Dios. Una eminencia cristiana. Era usado por momento. Dios porque movía una gran cantidad de jóvenes. Hubo una generación que creció escuchando esa música. Claro y sí. Todavía esa última canción, Los Hijos de Elí, él hizo giras. De hecho, estuvo aquí en el país también. Sí, sí, sí. Aunque hay alguna gente que dicen que había problemas en un campamento que él tuvo. Bueno. Había problemas, pero vamos a dejar eso ahí oculto. Vamos a seguir hablando de lo que nos importa. Sí. Entonces, ahora nosotros vemos que J.A., que se cambió el nombre, ahora se llama Ella Viana, algo así. O La Viana, algo así. Tiene que ver con el parafraseo de Brasil, de los brasileños. Ahora él ha mostrado con sus acciones y su comportamiento una rebeldía total. ¿Por qué digo rebeldía? Porque hay mucha gente que se apartan de la fe, pero su vida no se están congregando en la iglesia, pero no actúan con rebeldía ante la palabra de Dios ni ante la iglesia. Se mantienen en su posición, viviendo una vida secular, pero con el respeto y el temor. Lo que nosotros vemos en J.A. es un ataque constante a la iglesia. Y fíjate, a mí me sorprendió. Una rebeldía total. Claro, al principio, cuando él se aparta, en los inicios, él incluso cantó, después de haberse declarado, después de empezar su transformación, él cantó dentro de una iglesia. Y fue vestido de mujer. Fue vestido de mujer. Esto nos deja a nosotros algo, que a veces las iglesias se desenfocan del centro que es Cristo y enfocan en un hombre. Nosotros entendemos de que hay jóvenes que están dentro de la iglesia pasando miles de batallas. Hay muchos jóvenes que están pasando muchas guerras espirituales en torno a la homosexualidad. También hay muchos jóvenes que de manera inversa están en el mundo y están teniendo una batalla porque quieren aceptar a Cristo. Muchos jóvenes que con todos sus problemas espirituales quieren buscar de Dios. Y esto es un paralelo, porque nosotros podemos ver a un joven
Él también en estos días ha sido muy viral o top en las redes sociales. Es un joven que era homosexual, transvesti, transexual, y pasó a la iglesia, ahora diferente, como un hombre transformado. Tú me estás hablando de la que se llamaba Emperatriz, que ahora se llama Miguel. Miguel, el que cuando era emperatriz se llamaba el transexual cristiano, o el transcristiano. Le decían la transcristiano. Me sorprendió al ver una entrevista, porque lo que él dice en esta entrevista es que Dios, él hace específico, Dios fue quien hizo o quien logró que él pueda tomar la decisión de transformarse. Eso él lo dijo como él lo puede entender. Entendemos, y recuerden, iglesia, que los que están en fama no son líderes todavía. Eso él lo dijo en el desconocimiento de la palabra. Dios hizo una transformación total. La decisión no fue que simplemente él la tomó. Obviamente Dios puso en él la decisión. Y esto es algo que él, yo sé que pudo entender, que por eso tuvo la transformación. E incluso él dice hoy en día que su decisión es tan firme que él espera en el futuro tener una pareja del sexo opuesto, ¿verdad? Y tener su familia. Entonces, nosotros estamos viendo aquí dos cosas que pudieran ser lo mismo, pero son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Estamos viendo a alguien que vivió una vida homosexual desde la temprana edad, a alguien que se hizo llamar la transexual cristiana. Por su condición también, que era una persona que padecía una condición especial. Sí. Entonces, estamos viendo una persona como él, cuando era ella, por ponerte un ejemplo, cómo se deja guiar por el Espíritu Santo y sufre una transformación. Dicha transformación la convierte hoy en Miguel, un hombre de Dios. Un hombre que vive por Dios y para Dios y que está esperando en el Señor para formar una familia según el diseño que Dios ha establecido. Por otro lado, nosotros tenemos a un joven que crece en la iglesia, a un joven que se hace mundial a través de la música cristiana. Sin embargo, algo en su vida lo desvía del camino en el cual él había crecido. Y no solamente lo desvía del camino, sino que ahora actúa con una rebeldía total en cuanto a lo que tiene que ver con Dios y con la iglesia. Exactamente. Tenemos a una persona que nació varón y ahora quiere vivir como mujer, sin entender que nunca podrá ser mujer. Porque hay algo que se llama fenotipo y hay algo que se llama genotipo. Los fenotipos es lo que se ve. Sí. Y la gente puede decir, eres una mujer, por cómo lo ve. Pero cuando vamos al interior, al genotipo, lo que dicen tus genes es que tú eres un hombre. Exactamente. Sea como sea. Entonces, hay un paralelismo entre estas dos personas. Miguel dice que su cuerpo le decía, tú no eres lo que tú quieres ser, tú eres lo que Dios dijo que tú eras. Tú eres un hombre. Decía que verse desnudo, si tenía que ir a orinar, cuando veía la manzana de Adán en la garganta, todo lo que tenía que hacer para mantenerse depilándose y todo eso, eso le decía a él, tú no eres lo que tú quieres, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Exactamente. Ahora estamos viendo a alguien que va en contra de eso, alguien que está negándose a hacer lo que Dios dijo que él es y se está sometiendo a cirugías de todo tipo para parecer una mujer, no entendiendo que hasta el día de su muerte seguirá siendo un hombre. Y el paralelismo en esto está en lo siguiente. Había un impío que quiso ser cristiano y un cristiano que tomó la decisión de ser impío. Fíjate, aquí se rompe un paradigma de que nosotros somos como nos dicta la sociedad. La sociedad. Este joven J, la sociedad lo dictaba como
pastor en el futuro, ya que Sí, sí, sí. esa es la máxima expresión que la sociedad vende del cristianismo. A este otro joven, la sociedad lo dictaba como una persona que iba a morir de una enfermedad en el mundo pecaminoso, iba a ir al infierno. No, que los mismos cristianos Exacto. lo juzgaban Lo a tal manera de que hijo del diablo. Y bueno, te voy a decir algo. Muchas personas cuando él se hacía llamar el transcristiano, decían, este es un usado del demonio. Mira, No, yo mismo no estaba de acuerdo con eso. No, pero no. nunca lo satanicé porque no sabía la guerra interna que él tenía. Yo lo que decía era, él está viviendo una manera de pecado, viviendo de manera incorrecta, pero había algo en él. Él quería buscar de Dios. Se nota porque Y era un quien hombre que quiere conoce la buscar de palabra. Dios va a tener algo, lo siguiente, es un encuentro con Dios. Y si él estaba haciéndose llamar la transcristiana en su momento, era porque ya Dios había hecho un trabajo en su vida, un trabajo de cambio en su vida, un trabajo de transformación, que fue entonces cambiando todos sus pensamientos, porque eso es lo que hace Dios. Dios va haciendo un trabajo que nos cambia todo el pensamiento. Eso es así. Son cosas muy interesantes que yo creo que nosotros debemos de tener en cuenta. Número 1. Jota dice que cuando él estaba en la iglesia, vio con sus propios ojos a pastores usar estupefacientes. Y líderes ministeriales y religiosos, famosos. Él vio líderes cristianos teniendo relaciones homosexuales dentro del ministerio. Y él dice, yo también practiqué esto cuando era cristiano. Que eso me despierta la curiosidad de que incluso él pudo haber sido abusado. También, por algún líder. Es algo que... Y mire, y le voy a decir algo. Nosotros somos de evangelismo urbano y nuestra meta es evangelizar, pero también es desmentir a esas personas que dicen ser cristianos y no lo son. Esas conductas, porque no voy a decir esas personas ya que no estamos mencionando nombres de nadie. Esas conductas de personas que dicen ser cristianos y no lo son. Le voy a decir algo. Nosotros tenemos que entender que esto no es la totalidad de la cristiandad. Estos son unos pocos que viven una vida de pecado, que siempre han vivido una vida de pecado, desligado de Dios, y aún dentro de la iglesia, no importa la fama que hayan conseguido, no cambian su vida pecaminosa. No es que los pastores tienen esta conducta, es que hay personas pecadoras que practican tales conductas. No es que en la iglesia esto es algo normal, es que el hombre pecador, porque nosotros tuvimos un programa que hablamos de las doctrinas de la gracia y hablamos de uno en específico que fue el libre albedrío. Y el libre albedrío dicta al hombre que él puede de manera moral tomar sus decisiones, pero no sobre Dios. Él no puede elegir a Dios. Estos son hombres a los cuales Dios no ha transformado, a los cuales Dios no vive en ellos. Y ellos, conforme a sus decisiones morales, dictan el pecar. Y es bueno también poner sobre la mesa la idea de que la iglesia no se compone de hombres perversos, de personas con conductas inapropiadas. No. Somos más lo que queremos agradar a Dios y vivir para Dios que lo que vivimos contrario a Dios, aunque estemos en la iglesia. Todas esas conductas y cosas raras que usted ve en la calle, no diga los evangélicos son así. No. Hay un sector, hay una gran parte de personas que no nos alineamos con esas conductas, que amamos a Dios, que queremos vivir por Dios y para Dios, y entendemos que la iglesia es más que esos 2 o 3 que quieren dañar el ministerio. Hay algo muy interesante que ustedes deben de saber, a ustedes que me están escuchando en este momento. No deje que las acciones, el comportamiento de algunos pseudos cristianos se convierta en el referente para que usted vaya a una iglesia. Porque hay mucha gente que dicen, yo no voy a la iglesia porque allá hacen esto. Yo no voy a la iglesia porque dicen mentiras. Yo no voy a la iglesia porque hay un tal chisme regado. Yo no voy a la iglesia porque el pastor de ahí tal cosa. No permita que su fe se deje influenciar por lo que hizo tal cristiano o tal pastor. Dentro de la iglesia hay gente buena, hay gente mala. Porque la iglesia es una organización
es una comunidad de personas que tienen el mismo fin de agradar y buscar a Dios. Pero hay gente allí que quizá tengan otro propósito. De la misma manera que en la policía hay gente buena y gente mala. En los hospitales hay doctores buenos y doctores malos. Y en cualquier organización hay gente buena y gente mala. La iglesia se compone de personas. Y el pecado está en la persona. Así que es bueno que usted entienda que porque no crea que porque es la iglesia no va a haber cosas malas. Claro, pueden haber cosas malas porque el pecado está en el hombre. Ahora, tenga en cuenta que los buenos somos más. Y que esa gente que está haciendo mal uso de los recursos de la iglesia, que está teniendo conducta inapropiada, que está haciendo cosas que no agradan a Dios, en su momento Dios va a obrar con esa persona. Eso es así. Trate usted de ser la mejor versión del cristiano que agrada a Dios y no esté mirando lo que otro pueda hacer. Trate usted de dar lo mejor. Eso es así. Nosotros le exhortamos a la cristiandad de que siempre estemos constantes buscando a Dios. La palabra dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica. También la palabra dice, orad sin cesar. Mientras tú te mantienes orando y buscando de Dios, Dios te va a dar la fortaleza para que tú puedas continuar en el camino. Así que no importa, van a venir dificultades y cada uno de nosotros tiene un aguijón, cada uno de nosotros tiene una prueba. Así es. Hay personas que tienen aguijón que son débiles con las mujeres, otros que tienen un aguijón con ataques homosexuales, otros con robar, con muchas cosas diferentes, pero te voy a decir que Dios te da la capacidad de que tú puedas levantarte. Dios te da la capacidad de que tú puedas ser fuerte en medio de la dificultad. La Biblia dice lo siguiente. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo hablando, de que nosotros tenemos que fortalecernos porque el débil debe decir, fuerte soy. Así es, así es. Así que para terminar, mi hermano, hay algo interesante que quiero decir. Y es que manténgase en la búsqueda de Dios. Busque la manera de usted relacionarse con el Señor cada día. Porque el diablo está al acecho. Y de una u otra manera puede atacarnos para que nosotros nos desviemos del propósito del Señor. Así que hemos presentado dos ejemplos. Alguien que crece en la iglesia y se aparta. Y alguien que vivía en el mundo y se niega a vivir como el mundo quiere para entrar a la iglesia y agradar a Dios. Usted puede ser uno o el otro. La realidad es que el Señor está esperándolo con los brazos abiertos. El Señor está esperando que usted vaya en arrepentimiento y Él te recibirá. La Biblia dice que Él no abandona, no rechaza un corazón herido y humillado. Ese es el Dios en el que nosotros Eso creemos. es así, eso es así. Ese es el Dios de evangelismo urbano. Una manera divertida de predicarte a Cristo. Bendiciones, mi gente.